Buenas tardes, mi nombre es Erika Marcela Escobar Hernández, soy estudiante de octavo semestre de Derecho Flexible de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Cartago. El día de hoy, desde el curso de Derecho Internacional Humanitario, socializaré con ustedes la sentencia de Valle Jaramillo y otros versus Colombia, en el cual las víctimas son Jesús María Valle Jaramillo, Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa y otros familiares. Los representantes, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas frente al Estado colombiano. Este caso se refiere específicamente a la responsabilidad internacional del Estado colombiano en la ejecución extrajudicial del señor Jesús María Valle Jaramillo, así como también a la falta de investigación y sanción de los responsables por estos hechos. Dentro de este caso se considera que hay varios derechos violados que están contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entre estos, el artículo 1, obligación de respetar los derechos, artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 7, derecho a la libertad personal, artículo 8, derecho a las garantías judiciales, artículo 11, derecho a la honra y a la dignidad, artículo 13, derecho a la libertad de pensamiento y expresión, artículo 16, derecho a la libertad de asociación, artículo 17, protección a la familia, artículo 22, derecho a la circulación y residencia y artículo 25, protección judicial. El presente caso se relacionan con el señor Jesús María Valle Jaramillo, quien era conocido como un defensor de los derechos humanos. El señor Valle Jaramillo en el año de 1996 interpone varias denuncias por actividades de grupos paramilitares en los corregimientos de La Granja y El Aro, ubicados en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia. El 27 de febrero de 1998, dos hombres armados irrumpieron violentamente en las oficinas del señor Valle Jaramillo, que estaban ubicadas en la ciudad de Medellín, y le dispararon, lo cual ocasionó su muerte instantánea. Asimismo, en el lugar de los hechos se encontraba la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, quienes fueron amarrados y amenazados con armas de fuego. A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos judiciales, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de estos hechos. Este caso surtió varios procedimientos, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero, ante la comisión se hizo la fecha de presentación de la petición en agosto de 2001, luego se generó la fecha del informe de admisibilidad en febrero de 2003 y por último la fecha de informe de fondo en octubre de 2006. De allí procedió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se dio una fecha de remisión, que fue el 13 de febrero de 2007, luego un petitorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se solicitó al tribunal que declarara la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la presunta violación de derechos humanos. Posterior a ello se presentó un petitorio por parte del representante de las víctimas, donde solicitaron a la Corte que se declarara al Estado que había cometido vulneración en los derechos alegados por la Comisión, y por último una fecha de audiencia los días 6 y 7 de febrero de 2008. Dentro de la competencia podríamos indicar que la Corte es competente para conocer acerca de ese caso, ya que Colombia es un Estado parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte desde junio de 1985. El Estado colombiano realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad, la cual fue aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Análisis de fondo de esta sentencia podríamos indicar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera pertinente realizar algunas consideraciones respecto al fenómeno del paramilitarismo en Colombia, así como las consecuencias de dicho fenómeno tuvo para aquellos defensores de derechos humanos que, como Jesús María Valle Jaramillo, denunciaban las violaciones perpetradas por grupos paramilitares en aquiescencia con algunos miembros del Ejército Nacional. El Estado propició la creación de estos grupos de autodefensas con fines específicos, pero estos se desbordaron y empezaron a actuar al margen de la ley. Al respecto, la Corte ha observado que dichos grupos paramilitares son responsables de muchas de las ejecuciones y violación de derechos humanos en el Estado colombiano.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que puede generarse responsabilidad internacional de un Estado por la atribución de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares, y más aún cuando la obligación del Estado es la de garantizar los derechos de todos los individuos que hacen parte de él. El tribunal considera que dicho riesgo generado por el Estado agravó la situación de vulnerabilidad de las defensoras y defensores de los derechos humanos, quienes, como Jesús María Valle Jaramillo, denunciaban continuamente las violaciones de los grupos paramilitares en equiescencia y tolerancia de la fuerza pública. La Corte incluso observó que mediante sentencia de acción de tutela generada el 20 de octubre de 1998, el mismo año en que fue asesinado el señor Jesús María Valle Jaramillo, la Corte Constitucional de Colombia señaló que para tal época los hechos representaban una amenaza y una vulnerabilidad a la integridad de defensores y defensoras de los derechos humanos, los cuales fueron víctimas de una gran violencia en Colombia. La Corte considera que los Estados tienen el deber de generar las condiciones necesarias para el disfrute y goce de los derechos humanos, y esto está implícitamente ligado a la labor que realizan los defensores y las defensoras de derechos humanos, ya que su rol es muy importante para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Para tales efectos, los Estados deben de facilitar los medios necesarios para que defensoras y defensores de derechos humanos puedan denunciar las violaciones que hay en sus territorios. De esa manera, ellos realizan libremente sus actividades con el fin de erradicar la violencia de las zonas donde tienen influencia. Pero esto también implica de que no se generen obstáculos por parte de agentes del Estado o particulares a su labor, y que ante todo ellos tengan la tranquilidad de que su integridad física y sus vidas estará salvaguardada por el Estado para desarrollar esa gran tarea de ser la voz de las comunidades que piden ciegamente que cese la guerra y que se puedan generar situaciones para el goce efectivo de sus derechos en sus territorios. La Corte observa que la muerte de un defensor como el señor Jesús María Valle Jaramillo podría generar un efecto amedrantador en otros defensores o defensoras de derechos humanos, ya que el temor causado por tal hecho podría disminuir directamente las posibilidades que tales actores tienen alrededor de sus comunidades y frente a la defensa de los derechos humanos y la denuncia que presentan continuamente por situaciones de vulneración a los mismos. El deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recuerda que la impunidad fomenta la repetición de hechos de violación de derechos humanos. De conformidad, el reconocimiento de la responsabilidad efectuada en el presente caso, el tribunal considera que el Estado no cumplió con su deber de adoptar las medidas necesarias y razonables con el fin de garantizar la integridad personal, la libertad y la vida del señor Jesús María Valle Jaramillo, quien se encontraba en un grave riesgo en razón de las denuncias públicas que había realizado frente a los hechos acontecidos en los corregimientos de La Granja y El Aro, municipio de Ituango, departamento de Antioquia. La responsabilidad internacional por los hechos del presente caso es atribuible al Estado, en la medida en que éste incumplió con su deber de prevención y de investigación, ambos planteados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, ya que es una obligación del Estado garantizar el goce de los derechos de cada uno de los ciudadanos, y más aún si cumple un importante rol como es la defensa de los derechos en sus territorios. El tribunal da por establecido que el 27 de febrero de 1998, la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa fueron retenidos en la oficina del señor Jesús María Valle Jaramillo por personas armadas, quienes procedieron a amarrarlos de pies y manos. Asimismo, ha quedado establecido que luego que tales personas se ejecutaran y acabaran con la vida de Jesús María Valle Jaramillo,
continuaron con agresiones físicas contra la señora Valle Jaramillo y el señor Jaramillo Correa. En razón de todo lo expuesto, el tribunal considera que se violó el derecho a la libertad personal e integridad personal planteados en la Convención Interamericana en los casos de la señora Nelly Valle Jaramillo y el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa. Con base en todo lo anterior, además la Corte declara que el Estado es responsable por la violación del derecho a la circulación y residencia del señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, su cónyuge Gloria Lucía Correa, su hijo Carlos Enrique Jaramillo Correa y sus hijas María Lucía Jaramillo Correa y Ana Carolina Jaramillo Correa. El tribunal ha señalado que el acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en tiempo razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma una violación a las garantías judiciales. En el presente caso, el tribunal observó que transcurrieron más de 10 años sin que se esclarecieran los hechos y que aún continúan incluso abiertos los procesos. El tribunal considera a su vez que prevalece la impunidad en el siguiente caso, razón por el cual procesos y procedimientos internos no han considerado en elementos efectivos para garantizar el acceso a la justicia de esta familia frente a las situaciones acontecidas. Y eventualmente no se ha sancionado a los participantes en la comisión de las violaciones, incluyendo la posible participación de agentes estatales. Hacer efectivas las órdenes de captura libradas en contra de aquellos responsables que hayan sido condenados y reparar integralmente a las víctimas es una necesidad recurrente cuando se trata de violación de derechos humanos. En la sentencia, la Corte dispuso las siguientes reparaciones. El Estado de realizar el pago de las cantidades establecidas en la sentencia de fondo, así como las reparaciones y costas por conceptos de daño inmaterial e inmaterial. El Estado debe investigar los hechos que generaron la violación de derechos humanos. El Estado debe publicar en un diario oficial y en otro diario de amplia circulación nacional los diferentes artículos identificados por la Corte donde se asume la responsabilidad internacional frente a los hechos ocurridos en el caso del señor Jesús María Valle Jaramillo, Nelly Valle Jaramillo y Carlos Fernando Jaramillo Correa. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en la Universidad de Antioquia, con las violaciones declaradas en este caso. El Estado debe colocar una placa en memoria del señor Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos, en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia. El Estado debe brindar gratuitamente y de forma inmediata a través de sus instituciones de salud especializada el tratamiento psicológico y psiquiátrico necesario por las víctimas. El Estado debe además otorgar a la señora Nelly Valle Jaramillo y al señor Carlos Fernando Jaramillo Correa, contado en un tiempo no mayor a un año de dictada la sentencia, una beca para realizar estudios o capacitarse en un oficio. El Estado debe garantizar la seguridad en caso de que el señor Carlos Fernando Jaramillo Correa considere retornar nuevamente a Colombia para proseguir con su vida. Esto es específicamente las consideraciones que la Corte tuvo frente al caso de Valle Jaramillo y otros versus Colombia. Una sentencia donde nuevamente se identifica cómo el Estado omite su labor y su función de cuidar y velar por la garantía de los derechos frente a los sucesos que ocurren en nuestro país.